del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Les saluda José Luis Roque frente a este programa y les saludamos con todo respeto y cariño. Saludamos a Diego Martín Gámez Espinosa como coordinador de radio. Saludamos a Mario Coutinho en producción y, por supuesto, a Eloísa Aguilar en controles técnicos. Saludos a Brenda Contreras y Juan José Cruz Pastrana, que también es parte del equipo de Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Y bueno, pues saludamos a todos ustedes que nos permiten acompañar a través de esta importante frecuencia en Unicach Radio. Ustedes nos pueden localizar en Facebook, también en las diferentes redes sociales. Así que el día de hoy vamos a platicar de un tema por demás importante. Se trata de la nueva escuela mexicana y su relación con alumnos de las escuelas normales, que son formadores de formadores, y para esto tenemos como invitado al doctor Gregorio de Jesús Hernández Grajales, pero antes vamos a escuchar una introducción con respecto al tema. Adelante, Eloísa. Hoy en Voces del Sur, Psicología y Comunidad abordaremos un tema que está transformando la manera en que entendemos la educación en México, la nueva escuela mexicana y la formación de alumnos normalistas. ¿Qué significa realmente educar en estos tiempos? ¿Estamos formando docentes que solo transmiten conocimientos o personas capaces de transformar su comunidad? La nueva escuela mexicana propone un cambio profundo, pasar de una educación tradicional a una formación más humana, crítica e incluyente. En este contexto, las y los estudiantes de las escuelas normales, quienes serán las futuras y futuros docentes, juegan un papel clave. No solo aprenden a enseñar, también aprenden a comprender la realidad social, cultural y emocional de sus comunidades. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo se están formando estos futuros docentes? ¿Están preparados para enfrentar los retos actuales, como la diversidad cultural, la desigualdad o la salud emocional en las aulas? Hoy reflexionaremos sobre cómo la formación normalista puede convertirse en un espacio donde se construyan educadores comprometidos, sensibles y capaces de generar cambios reales. Quédate con nosotros, porque hablar de educación también es hablar de futuro, y ese futuro comienza en las aulas, pero se transforma en la comunidad. Bien, pues después de haber escuchado la introducción al programa, vamos a conocer un poco con respecto a quién es nuestro invitado en esta tarde, el doctor Gregorio de Jesús Hernández Grajales. Adelante, Eloísa. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de un referente en el ámbito educativo en Chiapas, el doctor Gregorio de Jesús Hernández Grajales, profesor, investigador y formador de generaciones. Con una sólida trayectoria académica que incluye estudios en educación, sociología y una formación doctoral en ciencias de la educación, nuestro invitado ha dedicado su vida a comprender, transformar y fortalecer los procesos educativos en distintos niveles. A lo largo de más de 4 décadas de experiencia, el doctor Hernández Grajales ha sido docente desde nivel básico hasta posgrado, director de instituciones educativas y asesor académico en diversas universidades y organismos educativos. Su trabajo no solo se ha quedado en las aulas, también ha participado en el diseño de programas educativos, investigaciones, libros y proyectos que buscan mejorar la educación en nuestro estado y en el país. Además, ha representado a México en espacios académicos internacionales en países como Cuba y Colombia, compartiendo conocimientos y aprendiendo de otras realidades educativas. Su compromiso con la formación docente, la investigación y la transformación social lo convierten en una voz clave para reflexionar sobre los retos actuales de la educación. Hoy, en Voces del Sur, nos acompaña para dialogar sobre educación, comunidad y el papel de las y los jóvenes en la construcción de un futuro más justo. Perfecto, bueno, pues acabamos de escuchar pues esta formación profesional y bueno, el trabajo de investigación y de escritura que ha tenido el doctor Jesús Hernández Grajales, Gregorio de Jesús Hernández Grajales, a quien pues le agradecemos que nos haya tomado la llamada vía telefónica y de verdad que estamos muy agradecidos porque sabemos de sus múltiples ocupaciones, por supuesto. Doctor, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Amigo, siempre un placer escucharte y saber de ti. Muchas gracias. Hay un tema que tenemos entendido, usted está realizando un proceso de investigación y de hecho tengo entendido que también hay ya en el horno prácticamente para salir a la luz pública de un libro con respecto a la nueva escuela mexicana y su relación con la educación en las escuelas normales. Me gustaría que nos platicara usted un poco sobre sobre este libro, sobre esta idea, sobre ese proyecto que pues ya prácticamente está en puerta. Así es, mi querido amigo, y agradezco que me lo preguntes porque estamos en la antesala ya de presentarlo. Este es un trabajo modesto que en conjunto
y haciendo un esfuerzo dual con mi compañero, el doctor José Antonio Ramírez Díaz, hemos venido construyendo desde ya hace un buen rato, llevamos ya casi un año o 2 meses trabajando las líneas de esta obra, que la queremos poner a juicio público a partir, ojalá que nos dé chance a partir del 15 de mayo, como un homenaje al Día del Maestro, y trata efectivamente sobre las evoluciones que van teniendo las reformas educativas desde el origen, desde la génesis del normalismo, y cómo se va adaptando el maestro en estas reformas hasta llegar propiamente quizás a la fase más crítica por su nivel de contextualización que se le genera al maestro, que es ahí donde empieza en profundidad nuestros análisis, que es a partir de 1984, cuando se le genera a las normales el estatus de institución de educación superior, y bueno, eso transforma totalmente el oficio fundante de la normal. ¿Y qué es lo que viene pasando hasta entrar en esta nueva época donde pareciera ser que los imaginarios por revolucionarios vuelven a instalarse en el quehacer de la docencia, ¿no?, que tiene que ver con la nueva escuela mexicana? Sin embargo, nuestro trabajo no tiene otro sentido más que pues verter desde nuestras experiencias situadas, vividas en territorio, porque pues nadie puede negar que los dos hemos transitado por los pasillos, por las aulas, formando no solamente maestros en condición inicial de la docencia, sino también en posgrados. Hemos tenido la experiencia de, no sé, trastocar algunas miradas de los maestros en su difícil peregrinar en la docencia chiapaneca, que tú sabes es muy complicada, muy difícil, debido al territorio diverso de interculturalidad, de complejidad socioeconómica en la que se instala. Así que nuestra propuesta del libro no tiene otra intención más que quizás convocar al llamado a las comunidades académicas para que sea un pretexto de empezar a analizar qué es lo que está pasando con la educación básica en Chiapas, pero particularmente creo que es también un homenaje al trabajo que nuestros compañeros maestros normalistas han hecho en el transitar de las reformas, porque no ha sido culpa de las estructuras internas de las normales, ha sido más bien esta disposición política de las políticas educativas que van configurando formas de hacer y de ser dentro de las normales. Entonces, por eso trabajamos abiertamente, hemos trabajado con un compañero, un concepto que le llamamos nosotros mutación, y que lo definimos y lo tratamos de definir con precisión posible, porque sentimos que el maestro va mutando en las reformas. Y este concepto de mutación, más que ser un concepto biológico, obedece a otra lógica, un tanto sociológica, ¿no? Entonces, por ahí, a ver si no me regaña mi Punca por estar adelantando este proceso, pero bueno, me emocionaste con tocar el tema, mi querido amigo Roque. Muchas gracias. De hecho, surgen muchas preguntas, surgen interrogantes con respecto a estas modas educativas que pareciera que, a estos modelos educativos que pareciera que en cada sexenio se presenta algo diferente como moda por mejorar la educación presuntamente, ¿no? Y creo que en esta nueva jornada, digámoslo así, del sexenio pasado al presente, hay una propuesta interesante. ¿Cómo se está configurando el llamado segundo piso educativo? ¿Desde dónde lo ve el maestro, el doctor Gregorio de Jesús Hernández Grajales? Chispas. Pues mira, en primer lugar, yo creo que nos debe de quedar claro a todos, y sería, no sé, quizás
ingenuo no saber que los proyectos políticos se anteponen ante los proyectos educativos. Y no ha habido hasta en este momento proyectos de larga duración que dé continuidad. Y esto incluye incluso a este modelo que con apasionamiento lo recibimos algunos, pero hoy estamos también con cierta incertidumbre, pues tú sabes que si te has metido un poco a revisar el contenido de la NEM, pues es un proceso relevante y necesario definitivamente. Cualquiera en su sano juicio no podría negarlo, porque la propuesta pone en el centro a la comunidad, al tema de la inclusión, los aprendizajes con sentido, y habla incluso de las conciencias, crear conciencia social. Pero el punto clave no es su discurso, sino el punto clave es su aterrizaje en contextos diversos como los de Chiapas, mi querido Roque, porque pues aquí la realidad exige adaptación pedagógica situada. No puede, por mucho que digamos lo territorialicemos en Chiapas, tampoco en Chiapas puede aplicarse de manera homogénea dada la diversidad de tanto cultural y de zonas económicas, socioculturales, étnicas, etcétera. Vas a encontrar una diversidad tan tremenda que no es lo mismo trabajar en la costa que trabajar en San Cristóbal, o que trabajar en San Cristóbal que trabajar en la selva o la zona petrolera, ¿no? Entonces, o el valle inclusive de Chiapas. Entonces, vamos a entender que el aterrizaje en contextos diversos, en el caso de Chiapas, es lo que de alguna manera está dificultando mucho esta situación, entre otras cosas, porque también tenemos, creo yo, una falta de claridad de origen. Y cuando digo de origen, no es tanto su condición curricular, sino me refiero a su definición política. Me parece que este tema ya lo habíamos comentado tú y yo. Yo he tenido siempre la incertidumbre de que en Chiapas, pues no creo que estemos en condiciones de hablar de un segundo piso de la cuarta transformación en materia educativa. Lo digo sin ser crítico destructivo, sino más bien con una visión crítica propositiva, porque también traemos ya propuestas muy claras nosotros de qué es lo que podemos hacer para ir recuperando los principios originales de la NEM. Pero hay un elemento político, mi querido Rocky, que no ha sido definido, y más ahorita con la entrada de del segundo piso. La lógica del actual secretario no es muy afín a los principios, aunque a mí me emocionó en algún momento cuando dijo públicamente que la escuela de hoy o los maestros de hoy se les pedía más territorio y menos escritorio. Híjole, yo aventé las campanas, toqué las campanas porque dije, qué bueno, pero después fue cambiando esta situación y veo que ahora hay una especie de incertidumbre, porque desde mi particular punto de vista ya no sé si vamos a seguir operando con un modelo que aplica exámenes de conocimiento que son necesarios, seguir procurando en el contexto universal, seguir homogenizando nuestros aprendizajes con lo establecido por el Banco Mundial, por la OCDE, etcétera. Si esto es así, entonces el propio modelo curricular está peleado, porque es un modelo anterior que tiene que ver con competencias, que tiene que ver con aprendizajes claves y que tiene que ver con
toda esta dinámica individualista de entender la educación. Entonces yo creo que esta primera definición de carácter política sí tendría que definirse en el contexto nacional y en el diseño y origen mismo de la propia nueva escuela mexicana. Fuera de eso, creo yo que ¿qué condiciones hay en Chiapas? Pues sí, difíciles, pero no quiere decir que imposibles, ¿no? Por supuesto. Eso genera, de acuerdo a lo que usted menciona, de alguna manera genera tensiones. Y esto me obliga a preguntarle, ¿qué tensiones observa usted entre el proyecto nacional y su implementación real? Porque ya habló de los diferentes contextos, ya habló de la incertidumbre, pero ¿qué tensiones existen realmente a fondo entre los diversos grupos magisteriales, de las diferentes corrientes magisteriales, que están trabajando este proyecto? No de que si quieren o no quieren, que lo tienen que hacer y que, bueno, tienen que dejar atrás el escritorio y buscar más territorio. ¿Qué tensiones existen? ¿Cómo ve usted en su análisis? Pues la primera tensión, mi querido Roque, es una constante en todas las reformas, y esta no exime a la nueva escuela. La constante que hemos observado nosotros en todo el continuo histórico revisado es que todas las reformas van acompañadas de un vacío en la formación de los maestros. Es decir, se decretan los nuevos modelos, pero la parte de su implementación queda siempre vacía o no suficientemente atendida en la formación y actualización de sus maestros. Y tú sabes que si algo no se interioriza y no se identifica además con el oficio de la docencia, va a tener sus serias resistencias. Entonces, un primer nivel que hay ahí es un primer nudo, como tú bien lo planteas, es que sus retos propios de un proceso de construcción no están incluidos firmemente en la política educativa que los diseñó. Pues aquí se le abandonó al maestro, se le declaró y echamos los cohetes y triques por todos lados sobre la nueva escuela mexicana, pero careció de un proceso de seguimiento y lejos de darle este seguimiento de trabajo horizontal, comunitario, siguió bajando algunas rutas de capacitación y actualización en cascada. Y simplemente la estrategia de cascada no es un elemento que pertenezca a la identidad de la nueva escuela mexicana. Entonces, ahí es un nudo que me parece que no ha sido atendida como debería de ser. Y además, yo más bien pensaría que las bellezas de la nueva escuela mexicana tendrían que también ser muy cuestionadas al interior de las escuelas normales, porque si a ellas se les va a dar, qué bueno, porque si algo hay que agradecerle a la NEM, es que ahora sí la pusieron a las normales como principales protagonistas de la generación de estos principios. Cuando menos les dieron a los camaradas, a los compañeros maestros de normales, la capacidad de ser parte de codiseño curricular. A nivel nacional traen toda una organización colegiada que también tiene sus límites y la ponemos nosotros en tela de juicio acerca de qué se está haciendo en materia de codiseño curricular al permitirle a los maestros que trabajen los contenidos locales. Una especie de mutación también el maestro normalista asume, porque acuérdate que alguna vez traíamos las asignaturas optativas, ahora es el 50%, hasta el 50% pueden ser en algunas escuelas la posibilidad de diseñar sus propios contenidos curriculares en contexto. Pero pues
Por supuesto. Bueno, esto nos lleva necesariamente a preguntarnos si no se han atendido este proceso formativo de los maestros ya en las generaciones actuales que están en el ámbito del campo, en el ámbito del trabajo, en el ámbito del proceso educativo. Eh, ¿Cómo se vive, hablando de Chiapas, la formación normalista en nuestra entidad, en pues la formación docente en las escuelas normales, que son formadores de formadores? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Cómo ve usted este asunto, este tema? Pues tocas la médula del problema, porque si algún papel tienen las normales en la definición de la identidad de los maestros, pues es que ahí se forman. Entonces la formación inicial de maestros es tan importante como lo que se quiere hacer en la educación básica, porque ahí se define cómo se enseñará en el futuro. Lo que ocurre en las escuelas normales impacta directamente en la educación básica. Aquí la gran pregunta que habría que hacerse, mi querido Roque, porque eso no lo sé, esa respuesta lo pueden decir los maestros y lo pueden decir de dientes para afuera, o realmente si entran en un proceso de introspección, ¿están preparadas las normales para los nuevos enfoques? Claro. Yo diría que sí han avanzado en el plano conceptual. Lo digo desde mi experiencia y de lo que observo a partir de la experiencia que nos toca revisar, observar desde las 19 escuelas normales que existen en Chiapas. El reto es llevar esos enfoques a la práctica en contextos reales y en esa diversidad como la que tiene Chiapas. Por supuesto. Entonces, el principal del desafío desde la normal es formar docentes que no solo conozcan el modelo, sino que sepan interpretarlo y aplicarlo en su contexto. Y eso requiere, mi querido Roque, mucha profundidad pedagógica. Y me incluyo, de verdad, no vais a pensar que porque yo estoy haciendo declarativo a esta situación, realmente habría que preguntarnos. Por eso digo, esto solamente lo pueden responder los maestros que están viviendo esta situación desde las escuelas normales. Y en el recorrido de las mutaciones que nosotros hacemos, tenemos respuesta de los maestros. Y realmente te llena de preocupación, porque al final los maestros no son responsables de lo que les dejen hacer. Me parece que hay la necesidad urgente de reestructurar la organización de las normales. Pero esto no es una cuestión de vida interna, me parece que es de política educativa. Porque si la política educativa no tiene claridad en eso, y no me refiero a procedimientos punitivos o de reajuste, no, sino cuando hablo del sentido de reorganización de las escuelas, me estoy refiriendo a que cualquier transformación de la normal debería tener una prioridad, una lógica prioritaria que la dinamice, que la movilice, y es la vida académica. Si la vida académica no está en el centro de atención, entonces lo que se haga como transformación de las normales no va a tener sentido. Porque si algo yo te puedo decir en este momento, incluso a nivel general, es que la comunidad académica en general está en silencio, mi querido Roque. Está en silencio. Observa el escenario, vas a darte cuenta que la comunidad académica está en silencio. Emite cosas. No sé si sea por el modelo político que tenemos, que poco se puede cuestionar, pero yo creo que la comunidad académica está llamada efectivamente a poner en cuestionamiento, bajo lógica académica pedagógica, este modelo, si realmente es posible o no. Porque te voy a poner un ejemplo. Adelante.
Si el modelo te dice que la comunidad es un concepto central, preguntaría qué significa realmente poner a la comunidad en el centro. Cuando hablamos de comunidad no es solo una idea discursiva, mi querido Roque. Significa que la escuela deja de verse como un espacio aislado y comienza a dialogar con la vida real de los estudiantes. Y en Chiapas es fundamental porque hay contextos indígenas, hay saberes locales, hay dinámicas comunitarias muy fuertes. Así que el reto aquí no es aceptar el concepto así nomás por nomás, sino cómo lo traducimos en prácticas concretas dentro del aula. Pero ahí te va lo peor, mi querido, desde nuestra perspectiva. ¿Puedes enseñar lo que tú no estás viviendo, lo que tú no sabes? Imposible. Entonces, aquí la gran pregunta es, las escuelas normales, realmente, con todo su esfuerzo que están haciendo, porque esto es admirable el esfuerzo que se hace al interior de cada normal, están viviendo un problema estructural que nadie políticamente, financieramente lo ha querido atender. Donde se trabaja gracias a los amigos que se tienen al interior, que bien, o a veces los interinos son los que vienen sacando la chamba. Y la gran pregunta aquí, las escuelas normales viven en comunidad, son efectivamente una comunidad, porque si no se traducen en un estilo de vida comunitaria ellos mismos, ¿cómo le podemos transferir a nuestros muchachos que deben de construir y configurar comunidades? O sea, ahí hay un problema interno que no es culpa de los maestros, repito, requiere de una política que traduzca la política educativa bajo la lógica académica. Por supuesto. Esa sería la problemática estructural de las escuelas normales. ¿Y cuáles serían sus principales fortalezas para poder contrarrestar estas problemáticas? Mira, la fortaleza que hay en las normales es que hay una gran experiencia al interior de las normales. Es más, yo diría que las normales es una especie de constelación de estrellas que hemos titilado cada quien por su lado, pero no ha habido la posibilidad de hacer trabajo en conjunto. ¿Por qué? Porque precisamente el modelo estructural de las normales así lo permite. Cualquiera diría, bueno, hay que darle tiempo completo a todas las normales. Dándole tiempo, porque la principal queja es eso, de que en las escuelas normales se vive el problema de las contrataciones. No se puede construir cuerpos académicos porque no hay tiempos completos. Y quien no tiene tiempo completo tampoco puede incluirse aspiracionalmente a conformar un cuerpo académico, por ponerte un ejemplo, porque hay reglas. Y entonces el trabajo de origen que le piden como institución de educación superior, que por decreto se le instaló en 1984, pues se viene abajo. Pero regreso a la propuesta más común que puedes encontrar si tú vas a las normales. Lo primero que te van a pedir, pues requerimos de tiempos completos. Aquí la gran pregunta es, ¿el problema se resuelve dándole tiempo completo a todas las normales? Quizás sea motivo que lo revisemos y que se trabajen en colectivos. A lo mejor, antes de dar tiempo completo, habría que reconfigurar la política, no solamente de ingreso, de los perfiles que ahí están, de la manera en cómo ingresan, de cómo participa el sindicato, de cómo participan las redes de micropoder al interior. Y lo estoy diciendo en la crítica más sana, mi querido Roque, porque si esto no se desestructura para el bien del normalismo y en consecuencia de la educación básica,
este problema va a tener continuidad histórica por los siglos de los siglos. Amén. Por supuesto. Esto implica entonces... Termino con esta idea, mi querido. Adelante. Entonces, me parece que desde los elementos de política educativa tiene que haber negociado con los colegios, con los colegiados internos en las normales, pero no como negociación política, sino como negociación pedagógica, académica, de las necesidades académicas. Estaremos del otro lado, porque creo yo que hay un bien común que no se está beneficiando, y es la educación básica. Por supuesto, y la actualización docente también tiene mucho que ver, ¿no? Lo que está en las normales se traduce en la práctica de lo que están haciendo los maestros allá en la educación. Es correcto. Y también la actualización docente de los profesores formadores tiene mucho que ver en este aspecto, ¿no? Pues sí, tampoco hay una política de formación de formadores, mi querido maestro. De verdad, estamos pasando, no sé, de un problema a otro, porque la moda era hacernos todos doctores. Ya todos somos doctores, pero no hemos curado ni siquiera la mínima calentura de la educación, pues. Seguimos nosotros diciendo que la certificación fue un negocio implementado por el modelo neoliberal, y vaya que las escuelas privadas hicieron lo suyo. El problema es que a veces hasta la propia máxima casa de estudios sigue colgado en ese modelo de la OCDE y del Banco Mundial y de España, y llámese de esos modelos internacionales sabidos y por haber más redundantes, más rebombantes que hay. Sí, claro. Pero eso no es, y sobre todo te digo una cosa, por la cuestión del pensamiento crítico que pide la nueva escuela mexicana. Entonces, por un lado, aquí el gran nudo, mi querido Roque, es que yo veo que la parte declarativa, discursiva del modelo te pide una cosa, pero las condiciones estructurales de nuestro modelo educativo instalado por años, pues no se moviliza, no se sacude. Y te pongo el ejemplo más claro, nos están pidiendo pensamiento crítico. ¿Se está logrando formar pensamiento crítico realmente, o estamos simulando que formamos, o porque lo dice la nueva escuela? Bueno, siempre se ha dicho en todos los modelos, ni siquiera es exclusivo de esto, formar al sujeto reflexivo, crítico, analítico, y siempre ha sido como el aforismo universal de todas las personas. Pero el pensamiento crítico, mi querido Roque, no se enseña como contenido, se construye como práctica. Claro. Porque eso implica cuestionar, implica argumentar, relacionar la realidad con el conocimiento. Y el desafío es que entonces no basta con declararlo en el plan de estudios, se necesita que vayamos creando escenarios donde la formación docente aprenda a cuestionar, a argumentar. Pero si eres maestro y no permites que un alumno te cuestione y te enojas y lo repruebas porque te cuestiona y porque no le permites, solamente valen tus argumentos. Y bueno, y aquí también, lo digo con mucho respeto, claro, si el modelo de gobernanza tampoco te permite cuestionar, argumentar y privilegiar el conocimiento relacionado con la realidad, entonces digamos aquí en Chiapas, ¿para qué tickets me estás pidiendo algo que no va a ser posible? Claro. Entonces, insisto, se necesita que vayamos procurando, y si no lo hace la autoridad, lo hagamos nosotros. Porque a veces también los maestros estamos acostumbrados que si no viene de la autoridad, no lo hacemos. Yo siento que sí lo podemos hacer, ir conformando
espacios de diálogo, de plática. Ahora, si el gobierno actual lo viera como una gran posibilidad, pues debería de recuperar efectivamente el diálogo académico para ir creando comunas y resolviendo de manera situada. Te pongo un ejemplo. En cada normal, tenemos 19 normales, deberían haber 19 células de discusión pedagógica y convertir a Chiapas en un territorio de pedagogía situada como no te imaginas. Y eso obligaría efectivamente a que cuando menos, si yo estoy formando un muchacho para la ruralidad, pues la ruralidad debe irse, no debe estar pensando en estar buscando conexiones para quedarse en la ciudad. Por supuesto. Como lo hicimos nosotros, porque así nos los enseñaron, que si tenías posibilidades de quedarte en otro lugar, porque competías, era un modelo por competencias. Si no hoy es un modelo solidario, crítico, comunitario, fíjate, son conceptos muy profundos. Claro. Bueno, y en ese sentido, doctor Gregorio de Jesús Hernández Grajales, ¿qué cambios organizacionales e institucionales son urgentes ante este panorama que usted está pintando? Pues yo insistiría en que, en el caso de las normales, su reorganización estructural. No en beneficio de los, sino desde sus propios códices legales y legítimos que van desde un desempeño docente, de cómo se evalúa, y desde la definición incluso de cómo administrar la educación superior versus escuelas normales, porque hasta su propia definición jurídica no está clara, al menos en el estado de Chile. 4 escuelas de adscripción federal y 15 del estado, con una orientación estatal que es la que recepciona los mandatos centrales y se bajan en cascada. Desde ahí me parece que hay un problema estructural que tiene que resolverse. Claro. Y al interior me parece que hay que aprovechar la gran experiencia y capacidad académica que hay en las normales para hacer realidad el trabajo colegiado. Si tú me preguntas si está funcionando el trabajo colegiado en las normales, también son los maestros que están al interior quienes se lo pueden contestar. Porque yo no me atrevería a decir que están simulando, solamente ellos lo saben. Pero el trabajo colegiado es una de las piezas más importantes, porque en teoría te permite compartir experiencias, construir acuerdos pedagógicos, fortalecer la formación. El reto es que no se vuelva solo una reunión administrativa, que yo espero no esté siendo así. Entonces, su sentido es es lo que está en discusión. Si es pedagogía real o es una pedagogía simulada la que se discute. Y eso tiene que ver con los tiempos de los maestros también. Por eso insisto que sí, hay que resolver el problema estructural primero. Antes de pedirle a los maestros que tienen que hacer, me parece que tiene que haber una definición de política estructural que reordene el sentido de ingreso y permanencia, pero no permanencia punitiva. No vayan a pensar que estoy hablando de la permanencia supeditada a la evaluación, porque aquí también, si hubiese trabajo de colegiado real, de discusión pedagógica real, mi querido Roque, la evaluación tendría otro sentido, porque hasta ahorita la evaluación que hemos observado es una evaluación para rendir
no sé, para evidenciar el cumplimiento. Y hoy es una evaluación sitiada la que tenemos propiamente. Tiene al maestro sitiado en planeaciones que den evidencias. Los portafolios realmente son evidencia. ¿Cómo se usan los portafolios? Porque si este portafolio de evidencia sirve para ver que mi muchacho va mal en esto y voy a reestructurar y reorientar la estrategia para que lo mejore, bienvenida sea esa evidencia. Claro. Pero esa práctica está muy instalada incluso en la educación básica. Hay inspectores, directores, supervisores, jefes de enseñanza o los que sean, que están encargados de la administración escolar, que piden evidencias. La gran pregunta es aquí: los leen, los revisan y sobre todo regresan a quien se los dio para decirle, estás por acá, siento que podríamos mejorar. O sea, ¿hay ese acompañamiento o solamente estamos sitiando al maestro a cumplir con las tareas? Entonces yo siento que también aquí falta una política que haga realidad eso de más territorio y menos escritorio. Creo que vale la pena que recuperemos el sentido original de la nueva escuela. Por supuesto. Esto hablaría de que serían los nuevos lugares como áreas sustantivas de las normales en la formación docente actual. No entendí tu pregunta, querido. Digo, pensando en esta parte que usted acaba de mencionar y en su propuesta concreta personal, Ajá. ¿hacia dónde tendría que caminar el quehacer de las normales? Bueno, te voy a adelantar porque es parte del texto que vamos a presentar. Ajá. Mira, yo siento que en el caso de las normales hay dos cosas. Dos desde el punto de vista metodológico y otra ya de manera práctica. Una ruta es la de el abordaje situado, que debe de tener las prácticas de los muchachos en las normales. Porque no podemos estar hablando de la formación normalista por un lado y las necesidades de la educación básica por otro. Porque los marcos genéricos nacionales te marcan que son la misma cosa, pues son los mismos modelos. Nada más que el problema es que a veces la normal se queda con un discurso pedagógico que nunca termina por bajar a la escuela básica. Y te voy a poner el ejemplo más claro, porque eso lo hemos, al menos desde la escuela normal del Estado, donde el universo de muchachos lo hemos tenido en constante observación. Hay un problema latente. Los muchachos te pueden llegar con todo un rollo piagetano, vygotsquiano, y ahora sobre todo con un rollo emancipador, incluso hasta decolonial, con un rollo freireano, propio de las pedagogías que está sugiriendo la nueva escuela mexicana. Pero cuando tú les preguntas las respuestas más básicas de una operación matemática, entonces el mundo se derrumba. Y creo yo que lo que tiene que hacer la escuela normal, lo digo desde lo más humilde que se pueda considerar, es que regresemos al oficio fundante de las escuelas normales, sin que tengamos que sacrificar los rollos epistémicos que son muy necesarios para potenciar nuestras individualidades y que se traduzcan en actitudes solidarias, colectivas, pero no tendría que ser el centro, el núcleo formativo de los muchachos. Porque yo estoy convencido, mi querido Roque, que sin
desarrollo de las habilidades intelectuales básicas, que son leer, argumentar, escribir, narrar, discutir, dependiendo ya de los niveles. ¿Cómo le puedes pedir pensamiento crítico a alguien si no tiene esas facultades? El pensamiento crítico queda vacío y se vuelve entonces moralista más que un discurso pedagógico. ¿Cuál sería la propuesta, doctor? La propuesta es que regresemos al oficio fundante de las escuelas normales. Yeah. Las escuelas normales deben de ser hoy por hoy, y de verdad esta es una propuesta original que lo hemos discutido al interior de la vida estudiantil de los muchachos, sobre todo de la escuela normal del Estado, que son los que nos han permitido convertirlo en un universo de diálogo. Es necesario que la escuela normal recupere como columna vertebral de su acción la enseñanza lenguaje y la enseñanza de las operaciones básicas del pensamiento matemático. De tal manera que... Adelante. Prosiga, por favor. Esto no quiere decir que no lleven materias. Yo siento que deberían haber, hoy que se está permitiendo la posibilidad del codiseño curricular, puede hacerse eso y otras cosas más, mi querido Roque, porque yo creo que hay elementos sustanciales que deben de ponerse en el centro de la formación de maestros. Y yo sé que con lo que estoy diciendo ahorita van a empezar críticas muy fuertes. Muchos van a decir, es el regreso, es un retroceso. No puede ser retroceso la recuperación de las habilidades intelectuales básicas del sujeto que está en educación básica, cuando es tu universo de atención y tu universo de investigación. La investigación de las normales deberían estar orientadas hacia allá, no estar haciendo ensayos que nadie lee, que nadie discute. Me parece que serían las dos columnas vertebrales. Ya abrí mi boca, perdón por... obviamente tenemos fundamentada esta forma de intervención. No es la primera administración que hemos querido planteárselo. Ya van 3 administraciones que hemos tocado puertas para que lo tomen como un proyecto estatal, pero se anteponen otras cosas, otros intereses. Incluso hay mucha gente volviendo a rotar en los círculos políticos de la educación, reinventando las cosas, pero no dando solución. Hoy por primera vez te estoy dando el privilegio, mi querido amigo, espero que no. Al rato van a aparecer ya versiones al respecto. Claro. Te estoy dando esta primicia de análisis. Dice así, el modelo que estamos planteando es este. Por supuesto. Hacer que la normal recupere su oficio fundante, convertir a las normales en verdaderos laboratorios de la enseñanza y desarrollo del lenguaje. Y para eso hay toda un planteamiento que vamos a hacer, que eso va parte del libro, que tiene que ver con la propuesta pedagógica. Se lo decimos a quien esté interesado en la política educativa. No buscamos protagonismo, que alguien lo haga y le ponga su nombre si quiere, pero que lo haga. Tenemos la propuesta elaborada ya con los marcos de cómo se trabajaría el lenguaje en sus diferentes momentos de lectura literal, por inferencia, por interrogación, etcétera. ¿Y cuáles serían los
las rutas incluso de actualización de los maestros, ya no pensadas en prestigiosos doctorados, me parece que tendría que ser también una actualización en territorio y desde pedagogía situada. Entonces, aquí no estamos aventando rollo, mi querido Roque. Claro, todo eso tiene fundamento en la investigación. ¿Qué le parece, doctor, si escuchamos el siguiente audio que retrata justamente lo que acaba de decir y enseguida continuamos? Gracias. Adelante, Luisa. Bien, pues acabamos de escuchar el audio que retrata justamente, resume de alguna manera el pensamiento que nos da a conocer nuestro invitado en esta tarde, el doctor Gregorio de Jesús Hernández Grajales. Doctor, nos quedan pocos minutos. ¿Cuál sería su conclusión con respecto al tema? Pues mira, la conclusión es que tanto tirios y troyanos, democráticos o no, políticos o no políticos, académicos o no académicos, pero si tienen un papel decisivo en materia educativa, les voy a dejar este interrogante: ¿por qué Chiapas mantiene indicadores persistentes de rezago educativo? Y no se trata de dudas. Hay un analfabetismo histórico que afortunadamente ahorita dicen estarlo combatiendo, ojalá que así sea. Pero hay un analfabetismo histórico que tiene que ver con nuestras normales, que tiene que ver con el tipo de maestros que tenemos, pero sobre todo tiene que ver con una política educativa que lo ha mantenido en el abandono y en la simulación de su atención. Yo espero que esta vez, de verdad tengo fe en que sea realidad. Y si no es así, es momento de reorientarlo, porque el analfabetismo es histórico y hay que entenderlo desde su raíz. El abandono escolar, la pobreza estructural, la desigualdad territorial, las comunidades indígenas. Afortunadamente tenemos ahí ya un grupo significativo de gente ocupada académicamente en atender esa territorialidad indígena, que me parece que es muy valiosa. Los compañeros de educación indígena traen un vértigo impresionante en su atención e intervención, que ojalá no se vayan a politizar más pedagógicas, porque si cuando más se politiza, cuando el discurso académico desaparece, hay otros discursos que se hacen cargo. Entonces, muchos dicen que también la brecha digital. Yo me atrevería a pensar, mi querido Roque o Mellá, que esta cuestión de la parte digital también debería ser un motivo de reflexión de las comunidades académicas. La experiencia de los países nórdicos nos están diciendo que al tomar distancia de ellos les ha favorecido mucho. Por estudios neurológicos y por todos los estudios habidos y por haber en materia de movilidad del pensamiento básico intelectual. Entonces, entender que la crisis del aprendizaje es real. En Chiapas, la crisis del aprendizaje es real. Y hay que preguntarse qué realmente están aprendiendo nuestros niños. Y aquí nuevamente vuelvo a insistir: si alguien quiere hacer propuestas más chingonas que las nuestras, que los haga, pero que los atienda. Nosotros hemos encontrado, y creo que es del conocimiento común, que hay problemas con la comprensión lectora, que hay problemas con la escritura, que hay problemas con el pensamiento matemático, con el razonamiento lógico y sobre todo hasta con el pensamiento científico básico. Porque con la entrada de la cuestión religiosa hoy estamos también queriendo poner en el centro de la vida escolar
respuestas religiosas, y me parece que la laicidad está en peligro. Así que tenemos un maestro que está frente a un colapso estructural que lo debe de entender la política para poder resolverlo. Las condiciones reales que enfrenta el docente de educación básica, vayan mi reconocimiento para nuestros maestros de educación básica, porque están ante el reto de multigrados, de grupos saturados, de bilingüismo, y ahora más que nunca, mi querido amigo, porque ya vi que tuviste un ensayo sobre la cuestión emocional en la NEM, que por cierto lo exige como uno de sus rasgos a tratar, la violencia. ¿Cómo darle cabida a esto de la violencia como atención también centrada en la escuela? Perfecto. Fuera de ahí, la pobreza familiar, la migración, me llevaría también a pensar que hasta la burocracia escolar habría que darle un resentido, mi querido amigo Roque, porque tenemos una burocracia escolar que está tremendamente instalada en el cumplimiento, pero no en el desarrollo integral y real de las posibilidades intelectuales básicas de nuestros niños y niñas, adolescentes de Chiapas. Excelente. Bueno, pues agradecemos infinitamente, el tiempo se nos ha agotado, mi querido doctor. Gracias por tomarnos la llamada y compartirnos, de hecho, pues parte del libro que ya está en puerta, y agradecemos, y ojalá nos lo venga a presentar posteriormente aquí a cabina para todo el auditorio que hoy nos sintoniza y está viendo el programa. Muchas gracias, doctor. A tus órdenes siempre, mi querido Roque. Un placer poder cruzar significados contigo. Muchas gracias, muy amable, muy buenas tardes. Gracias al doctor Gregorio de Jesús Hernández Grajales, quien nos tomó la llamada en esta tarde. Gracias a usted que nos permitió acompañarle como cada jueves aquí en nuestro programa Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Nos escuchamos y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Muchas gracias. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con Unicach Radio.